Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues de entrada, para que no extrañen mucho la universidad, les presento ahí un fondo de pantalla de la universidad. ¿Verdad? Muy bien, el día de hoy vamos a tratar algunos temas relacionados con fuerzas y consumo energético en algunos ciclos de prueba. ¿Ok? Esta información la pueden consultar en este libro de sistemas de propulsión vehicular. Muy bien. Como sabemos, cuando un vehículo se encuentra en movimiento, pues va a tener almacenada momentáneamente energía. Lo mismo sucede si nos encontramos en una colina, la parte superior, con cierta pendiente, bueno, cuando estemos en la parte superior, también se va a almacenar de alguna manera energía potencial. Si se encuentra en movimiento el vehículo, entonces tenemos energía cinética almacenada, ¿verdad? Muy bien. La energía que consume el vehículo va a depender de tres factores principalmente: la fricción aerodinámica, la fricción de rodamiento y la disipación de energía en los frenos. Muy bien. Aquí en esta figura, nosotros podemos observar las fuerzas que están en contra de la fuerza de tracción. Por las flechas podemos identificar estas. La primera ecuación, pues, es la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Menos esa fuerza de tracción, a esa fuerza de tracción le restamos todos los demás, las demás fuerzas que intervienen en el movimiento, como la aerodinámica, la de rodamiento, la de gravedad y la debida a otras fuerzas, a otros elementos de perturbación que no son muy bien, no se pueden definir de manera fácil. Entonces, esas también intervienen, pero nosotros estas específicamente las de perturbación, como son pequeñas también, las vamos a despreciar. Muy bien. En un diagrama de cuerpo libre, si se acuerdan ustedes, este diagrama de cuerpo libre que tenemos ahí en la figura, lo podemos representar como la ecuación número 1. Muy bien. Bien, para la fuerza aerodinámica, la fuerza aerodinámica, pues va a depender de la densidad del aire, del área frontal del vehículo y de el coeficiente aerodinámico y de la velocidad del vehículo al cuadrado. Aquí es importante mencionar que este término depende de otros factores. Eso significa que CD depende de la velocidad y de otros factores. Sin embargo, para simplificar los cálculos durante todo este análisis, se va a considerar como una constante. Toda esta fuerza aerodinámica que, que aparece en el auto la podemos dividir en diferentes partes del mismo. El 65% pues es debido al cuerpo del vehículo, el 20% a los cubrellantas, el 10% a los espejos exteriores, canales, sellos, antenas, etcétera. Y la ventilación del motor va a ser otro 5%. Entonces, en todos estos elementos se va a perder, vamos a tener pérdidas aerodinámicas. Por eso es que es bien importante que este coeficiente aerodinámico en el diseño se realice de la mejor manera para que las pérdidas sean menores, ¿verdad? Ok, otro elemento que habíamos mencionado que interviene es el de rodamiento. Estas fuerzas de rodamiento van a depender de un coeficiente, de la masa del vehículo, de la gravedad y del coseno del ángulo de la pendiente, ¿verdad? Bien, el coeficiente de rodamiento va a depender de principalmente de dos factores, de la velocidad del vehículo y de la presión en las llantas. Sin embargo, igual que en el caso anterior, para simplificar, nosotros vamos a considerar esta CR, la vamos a considerar como un valor constante, ¿ok? Vamos a considerar que CR, para simplificar los cálculos, la vamos a dejar fija para cualquier velocidad y para cualquier presión de llantas, ¿ok? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva, en la que aparece
cómo cambia el coeficiente de rodamiento en función de diversos parámetros. Por ejemplo, en el punto que está marcado con 25 grados centígrados, si tenemos una presión de llantas correcta, que sería la P0, la ideal, la óptima, si es la presión óptima de las llantas en el vehículo, entonces vamos a tener un coeficiente de rodamiento. Pero ¿qué pasa si esta presión disminuye o aumenta? El coeficiente de rodamiento, que serían los dos puntos que están superior e inferior, indican otro coeficiente de rodamiento a la misma temperatura, pero que va a depender de la presión de las llantas. También, como podemos ver, ahí tenemos aproximadamente veintitantos grados, veintitantos metros por segundo, como 20, no sé, 25, 28 metros por segundo. Y si nosotros nos movemos sobre esa misma recta y llegamos a 60, vamos a tener otro coeficiente de rodamiento. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. El coeficiente de rodamiento en un vehículo pues va a depender de la presión, de la temperatura y de la velocidad del vehículo. Muy bien. Ahora, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad va a depender del ángulo de inclinación, de la gravedad y del peso del vehículo. Si tenemos pendientes muy pequeñas y alfa está en radianes, entonces podemos hacer esa aproximación. mv por g por alfa. Solamente si está en radianes. ¿Ok? Bueno, para ángulos pequeños, más o menos menores a 10 grados, aproximadamente es la aproximación esta. Muy bien. Ahora bien, dentro del vehículo, cuando estamos considerando el vehículo, aparece otro efecto que se llaman masas ficticias. ¿Ok? En estos pasos, en este desarrollo, vamos a mostrar cómo aparecen esas fuerzas ficticias. ¿Ok? Se llaman ficticias porque solamente van a aparecer cuando las partes rotativas se encuentran en movimiento. ¿Qué partes rotativas tenemos? Bueno, principalmente pues, los neumáticos y el motor. Para el caso del motor, como todos sabemos, perdón, aquí sería para los neumáticos, tenemos que el par de los neumáticos en las llantas va a ser igual al momento de inercia de las llantas por la aceleración angular de las llantas. ¿Ok? Muy bien. Si hacemos un cambio de variable, nosotros sabemos que el par es igual a la fuerza por el radio. Si despejamos la fuerza, nos quedaría que es el par sobre el radio. Y por otra parte, la velocidad lineal, nosotros sabemos que es igual al radio por la velocidad angular. Entonces, si hacemos esos cambios de variable en la ecuación 6, lo que vamos a obtener es la ecuación 7. Y entonces nos va a quedar de la fuerza, de la forma de la segunda ley de Newton, que sería fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad, que es la aceleración. Es decir, JW sobre RW al cuadrado, pues no es más que una masa que aparece cuando esas llantas están en movimiento. Lo mismo sucede para el motor. En el motor vamos a tener que el par, esa ecuación ya la sabemos, que el par es igual a la inercia del motor, al momento de inercia del motor, por la aceleración angular del motor, que es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y entonces, si sustituimos, vamos a considerar esta gama como nuestro factor de transmisión. Como nosotros sabemos, entre el motor y las llantas hay un efecto de un factor de transmisión.